Hola gente, bienvenidos y bienvenidas a la tercer parte del repaso de inferencia estadística. En esta oportunidad tenemos que ver el tema de intervalos de confianza, así como un repaso. Básicamente el intervalo de confianza se basa, su derivación, en todos los supuestos en el cual se basan los test de hipótesis, ¿sí? Tal cual. De los mismos teoremas que nos muestran, por ejemplo, acá, que el estadístico T que teníamos, ¿sí? Para cualquier hipótesis se distribuye T-student, ¿sí? O asintóticamente normal, ¿sí? Entonces, el conocimiento de cómo se distribuye un estadístico nos permite construir intervalos de confianza usando esos mismos valores críticos de una distribución T-student, ¿sí? Se pueden utilizar para construir un intervalo de confianza con una filosofía distinta al test de hipótesis. En el test de hipótesis queremos probar una hipótesis, es decir, a una hipótesis que nos interesa probar, como que una elasticidad precio sea igual a 1 o distinta de 1, o un coeficiente, el efecto de una variable X, sea igual a 0 o distinto de 0, que estábamos haciendo, un test de significativo individual. En vez de testear una hipótesis y ver si la muestra me da información a favor o en contra, donde nos gustaría que esté en contra, como para rechazarla, en vez de eso, lo que hace el intervalo de confianza es armar un rango de valores, ¿sí? Posible para el estimador, es decir, hacer una estimación por intervalo. En vez de hacer una estimación puntual, como es solamente un valor, es un rango de valores posibles donde podría estar ese estimador, ¿sí? O cerca de ese rango. Porque aunque sea probabilístico, o sea, puede que no lo contenga, ¿sí? Ustedes hacen un intervalo de confianza y puede contener o no contener el verdadero valor a estimar, si el verdadero parámetro, el verdadero beta J. Pero si no lo contiene, va a estar muy cerca de alguno de los límites, ¿sí? Eso lo van a entender si ven la teoría detrás. Ahora vamos a verla en el R, con las mismas simulaciones de siempre. Entonces, el punto es que ustedes, al igual que con el test de hipótesis, eligen un alfa, una significancia, pero que en este caso no se interpreta como, está asociada al test de hipótesis, pero sería simplemente un nivel de confianza el que eligen, en donde 1 menos alfa es el nivel de confianza del intervalo. Es decir, que, y el alfa sería como la significancia, pero ahora sí reinterpreta para que sea, el nivel de confianza sería en muestras repetidas. Ustedes hacen intervalos de confianza, hacen 1000 muestras repetidas, 1000. Con esas 1000 muestras hacen 1000 intervalos de confianza. Entonces, de esos 1000 intervalos de confianza, el porcentaje 1 menos alfa va a contener al verdadero beta J. Y el porcentaje alfa, o sea, alfa por 100, digamos, no va a contener al verdadero valor, esos intervalos. O sea, si alfa es el 5%, entonces en 1000 muestras, el 5% de las muestras, es decir, unas 50 muestras, van a tener un intervalo de confianza estimado que no va a contener beta J, ¿sí? Y el 95% de las muestras restantes, o sea, 950, sí van a contener al beta J verdadero. ¿Se entiende? Ese es el concepto de nivel de confianza y de significancia. Es la probabilidad de que en muestras repetidas, estos intervalos que construimos contengan o no contengan, sería el acierto o el error, digamos, de la prueba de hipótesis que antes teníamos, ahora es que incluya o no incluya, ¿sí? Se transforma. Entonces, no hacemos ninguna hipótesis, simplemente estimamos un rango de valores que en muestras repetidas contendría al verdadero beta en una determinada probabilidad, ¿sí? 95%, 99%, 90% son las probabilidades usuales, ¿esa? O sea que también elegimos un alfa, pero en este caso, ¿qué regula el alfa? La amplitud del intervalo, que sea más grande o más pequeño el rango de valores. Obviamente, un alfa más chiquito quiere decir que yo le erre menos, o sea, o tengo una confianza más grande, que los intervalos tengan más probabilidad que en muestras repetidas contengan al beta J verdadero, entonces los intervalos van a ser más grandes, ¿sí? Un alfa más grande implica un T crítico, un valor C, ¿se acuerdan que C era el T crítico? Más grande, para que
este valor que yo le sumo o le resto al beta j estimado, que me producía el intervalo, el límite inferior y el límite superior, restando y sumando respectivamente, este valor que le sumo y le resto sea más grande. En la medida que sea más grande, tengo un intervalo más amplio, ¿sí? Que implica un alfa más chico. ¿Está? Cometo menos error, o sea, menos veces el intervalo va a excluir el parámetro beta j en muestras repetidas. Entonces, ¿qué más tengo acá en el intervalo? Fíjense que es el beta j estimado, al cual le sumo o le resto una cantidad que es el C crítico, el T crítico, que lo saco de la T student para los grados de libertad que tenga la muestra y con el modelo que estimo, y teniendo en cuenta el percentil de la distribución T que acumula 1 menos alfa por ciento, ¿se acuerdan? Bueno, esto dividido 2 porque es bilateral, bueno, acuérdense de eso. Ahora vamos a verlo. Pero se hace muy parecido, o sea, los elementos que utilizo son los mismos que los del test de hipótesis. Entonces, ese crítico multiplicado por qué cosa, obviamente. Si estamos haciendo inferencia estadística, necesito la estimación del error de muestreo, ¿sí? El error estándar del beta j. Esto me mide en promedio cómo varía el, beta j estimado, ¿sí? En muestras repetidas. ¿Está? Entonces es una medida del error muestral. Entonces multiplico el error muestral por el t crítico para obtener, digamos, la amplitud a izquierda y a derecha del beta j estimado para construir mi intervalo al nivel de confianza que yo fije. Vamos a ver cómo esta construcción funciona. Y va a surgir el elemento de cobertura de un intervalo, porque una cosa es lo que dice la teoría, la cobertura teórica. La cobertura se refiere a cuántas veces los intervalos que yo haga en muestras repetidas van a contener al verdadero beta j, en qué proporción. La teoría acá me dice que si alfa es del 0,05, esto me queda 0,95, o sea, el 95%, lo típico, ¿no? Entonces, el 95% de mis muestras y mis intervalos de cada muestra van a tener que contener el verdadero beta j. Y eso es teórico. Ahora, yo puedo ver con simulación si eso se cumple o no, si realmente simulando obtenemos que más o menos el 95% de los intervalos contienen al verdadero beta j, ¿sí? Muchas veces no, muchas veces hay sesgos, ¿sí? Y yo puedo evaluar, haciendo simulaciones, puedo evaluar cuánto es el sesgo en una aplicación dada. Yo puedo simular una aplicación parecida a la que yo tengo y evaluar la cobertura real. Entonces, cuantificar el error de la cobertura teórica. Una cosa es lo que me dice la teoría y otra cosa es lo que realmente sucede. Eso está bueno porque se puede evaluar. En este caso vamos a ver que son modelos sencillos, la teoría funciona muy bien, los supuestos se cumplen. Entonces, esto funciona, como dice la teoría, ¿no? El tema es cuando hay pequeñas desviaciones de los supuestos, uno puede evaluar o hay sesgos en los errores estándar, cuando no se cumplen los ciertos supuestos, y yo uso otros estimadores que tienen algún sesgo, y yo puedo evaluar con simulaciones, cuantificar un poco el sesgo que pueden tener mis estimaciones con la muestra real, con la única muestra que tengo. Por eso es muy útil hacer estas simulaciones que hacemos. Ahora, en problemas sencillos, pero pueden ser útiles en problemas más complejos. Bueno, era acá, ¿no? Intervalo de confianza, en donde yo, acá voy a hacer, simplemente no voy a hacer un bucle todavía, voy a mostrar cómo construir el intervalo de confianza, pero es bastante parecido, son los elementos de la prueba de hipótesis. Fijamos semilla, creamos X, creamos U, creamos Y, como siempre, tamaño 20, cumple el supuesto de normalidad de U, ¿sí? Con el rnorm, ajusto el modelo, lo guardo en el objeto modaju, hago el summary para ver que todo salga bien, estimó más o menos bien, vamos a ver, estimó, vamos a ampliar esto, estimó el intercepto como 10.06, muy bien, y 1.02, muy bien también, estimó la ordenada al origen, ¿no? Bueno, entonces con esta estimación, esta única estimación, podemos construir un intervalo de confianza para, por ejemplo, para el beta 1, para 1, que es el verdadero valor poblacional desconocido, ¿sí? Que acá, bueno, justo por casualidad me dio una muestra que lo estimé súper bien. Pero vamos a mostrar cómo construir el intervalo. Guardo el beta, MCO, el 1,02, en este objeto, beta 1, guardo la varianza como antes y el error estándar, ¿sí? Esto que me dio acá, que sería el error estándar, que me dio acá la salida del summarize, 0,19 sería el error estándar.
Vamos a chequear lo que nos dé eso. Pueden pintar el objeto que guarda el error estándar y me da exactamente eso, 0.1899, ¿sí? Redondeando, 0.19. Bueno, hago el T crítico igual para un nivel del 95%, recuerden, tiene que ser alfa sobre 2. Porque implícitamente el intervalo de confianza está teniendo dos colas, ¿ven? Límite inferior, límite superior. Es como tener acá una media y dos colas, o sea que es análogo al test de hipótesis bilateral. ¿Sí? De hecho, con un intervalo de confianza se puede testear una hipótesis bilateral, si ahora les explico en una aplicación. Pero, bueno, siguiendo con esto, el estadístico, el estadístico T crítico, esperen que me fui un poco, pero la hipótesis, acá. El estadístico T crítico se saca de la T-Student como antes, al 9,75% de probabilidad acumulada, y eso me da, para 18 grados de libertad, me da 2,10, 2,1 como antes, ¿no? Entonces es muy sencillo porque el límite inferior, IC1 le llamo, es el beta MCO estimado menos la multiplicación del T crítico 2,1 por el error estándar, 0,19, ¿sí? Y el otro sería la suma, está el límite superior, IC2. Entonces tengo el límite inferior y superior, yo los acomodo en un vector, o sea, con el comando C, combinación, control, está, para correr todo y que me tire ya los dos límites, ¿no? Este es un nombre que pone automáticamente x1, x2, pero x1, pero no significa nada, pone el error automáticamente. Entonces me dio como límite inferior 0,621 y como límite superior 1,419. ¿Sí? Podemos chequear con lo que nos había dado el sumarais. Ah, bueno, en este caso no nos dio, perdón. No, el stata, tíralos. Me confundí con el stata. Bien, acá hay que construirlo, ¿sí? Bueno, entonces tengo, este sería el límite, el intervalo de confianza al 95% de confianza, ¿sí? Si yo quiero el 99%, ya saben, acá va 995, ¿sí? Si quiero el 90% de confianza, va 95, 5 de cada lado, ¿sí? O sea que ya saben cómo cambiar ese nivel de confianza. Bueno, acá les dice ver que no usamos el estadístico T bajo la hipótesis nula. O sea, acá no hay un estadístico T que construimos bajo la nula, eso es otra cosa, eso es el test de hipótesis. Acá, simplemente con el T crítico que elegimos en base al nivel de confianza, en base al nivel de confianza 1 menos alfa, ¿sí? Fijamos y le multiplicamos por el error estándar que yo estimo y le restamos y sumamos a la estimación, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver qué pasa si hacemos muchas muestras, construimos para cada muestra en la que estimamos beta 1, construimos un intervalo de confianza para beta 1 y vamos a ver cuál es la cobertura, es decir, cuántas veces de esas 1000, 2000 muestras que hagamos, cuántas veces el intervalo de confianza contiene al verdadero valor que es 1. ¿Sí? En este caso ya está claro que lo contiene. 0,6 y 1,42 contiene a 1, ¿sí? O sea, este es uno de los casos que lo contiene, ya sabíamos porque la estimación era muy precisa. Entonces, vamos a hacer esa simulación. Bueno, acá les dice, miren, puedo testear o puedo usar este intervalo de confianza para testear la hipótesis nula de que beta 1 sea igual a una constante A, que podría ser 0, ¿sí? Como caso particular. Versus una hipótesis nula, alternativa, perdón, que diga que beta 1 sea distinto de A. Acuérdense que el signo de admiración igual es distinto de, ¿sí? Bueno, simplemente les dice si el valor hipotetizado bajo H0 cae fuera del intervalo de confianza, entonces rechazo H0. O sea, es muy sencillo. Dado este intervalo de confianza que tengo acá, puedo probar al 95% de confianza cualquier hipótesis de que beta sea igual a cualquier número. O sea, cualquier número que esté acá adentro, ¿sí? Yo lo puedo poner como hipótesis nula y no la voy a poder rechazar, porque está dentro del intervalo, ¿se entiende? Si cae dentro del intervalo del 95%, entonces como hipótesis, por ejemplo, que sea igual a 0,7,
la hipótesis de que sea 0,7 el beta 1, este A sea 0,7, no puedo rechazarla, ¿sí? No puedo rechazarla porque está dentro del intervalo, es decir, dentro de las posibilidades de estimación que me da el intervalo. O sea que como hipótesis es buena, ¿sí? No puedo rechazarla, ¿se entiende? Si fuese el 0 también, si es la hipótesis nula igual de beta 1 igual a 0, es el test de significatividad individual, tampoco el 0 está acá adentro, entonces no puedo, el 0 no está acá, perdón, al revés, el 0 no está en el intervalo, por lo tanto, sí puedo rechazarla, ¿sí? Obviamente rechazo la hipótesis de que beta 1 es igual a 0, porque el 0 no está dentro del intervalo, es una mala hipótesis. O sea que, como ven, se puede usar el intervalo de confianza para hacer pruebas de hipótesis al nivel de confianza que yo construyo el intervalo, ¿sí? Pruebas de hipótesis bilaterales siempre, porque acuérdense que estoy como trabajando con el intervalo de confianza es como trabajar con una prueba bilateral. Bueno, ahora sí vamos a simular estimaciones por intervalo para chequear la cobertura, ¿sí? De este intervalo que tiene una cobertura teórica, un nivel de confianza teórico. Tiene que ser cercana al 95% si seguimos usando el 95%, ¿no? Que es lo que vamos a hacer. La cobertura sería la probabilidad con la que el intervalo de confianza contiene al verdadero beta 1. O sea, la probabilidad en muestras repetidas. Este es un error. Una vez que yo tengo un intervalo de confianza como este, ya no hay una probabilidad de que esto contenga o no contenga a 1. Esto contiene a 1 con probabilidad 1, ¿sí? O sea, no hay una probabilidad del 95% que esto contenga al 1, no. Esto contiene al 1 con probabilidad 1. Lo que es el 95% es tomar muchísimas muestras, entonces en el 95% de esas muestras, este intervalo que yo construya va a contener al 1, y en el 5% restante no lo va a contener. ¿Se entiende? Bueno, es una cuestión nominal que no tiene importancia, pero sí interpretativa importante. ¿De qué es esto? El intervalo una vez que está estimado. Bueno, vamos a evaluar esa cobertura teórica. Hago el T crítico, esto creo que ya lo tenía, pero igual al del 95%, por las dudas para que tengan el ejercicio completo, si arrancan de acá. Hacemos el set seed. Este va a ser un objeto incluye, objeto vacío, donde va a ser verdadero o falso según incluya o no incluya al 1, que es el parámetro a estimar, ¿no? El efecto de x1 acá, 1. ¿Sí? Bueno, un objeto vacío, y acá vamos a hacer otro objeto vacío que también va a ser verdadero o falso, según también si la prueba da que el beta, el efecto de x1 es significativo o no significativo, en una prueba de significatividad. Esto que dijimos acá arriba, que el intervalo, a ver, ¿dónde está? No, acá. Que con el intervalo también puedo hacer pruebas de hipótesis. Bueno, eso vamos a hacer también ahora para ilustrarlo y mostrar exactamente cuántas veces nos da significativo y cuántas veces no nos da significativo, ¿sí? Bueno, si corren esos elementos, quedan creados y después el bucle es simplemente como siempre, crear X, crear U en cada iteración, crear Y, ajustar el modelo, guardar el beta MCO, guardar su error estándar y crear los intervalos de confianza tal cual lo hicimos acá arriba, ¿sí? Los dos intervalos de confianza. Los dos límites, perdón, del intervalo de confianza. Acá, ¿sí? Y después, sí, con ese intervalo de confianza puedo ver si incluye al 1 a 1, ¿sí? Entonces, si el límite inferior del intervalo es menor o igual a 1, y a su vez el límite superior es mayor o igual a 1, quiere decir que el 1 queda contenido dentro del intervalo, ¿sí? Esto es para ver la cobertura, como les dice acá. En cambio, para ver significatividad del estadístico, acuérdense, para hacer la prueba de hipótesis con el intervalo, tengo que ver si el intervalo excluye a 0. Acuérdense que la significatividad del estadístico es si su coeficiente es 0. Entonces, vamos a ver las veces que esta prueba nos dice que el beta 1 es distinto de 0. Entonces hago control. Hago el límite inferior sea mayor a 1, que quede por debajo del límite inferior, o la rayita esta es el símbolo O,
acá, a diferencia de esta que está ahí, acá arriba, sí, perdón, eso no les dije, pero es esta condición, además, con el signo i, sería esta otra condición, ¿sí? Condición lógica. Acá sería o. Entonces, ¿es significativo? Sí. O el 0 está fuera del intervalo, entonces está por debajo del límite inferior o por encima del límite superior. ¿Está? Y listo, ya tenemos todo guardado para ver qué nos da esta cobertura y esta tasa de significatividad. Ah, perdón, acá le puse, esto venía de antes con el objeto ns acá. No le puse la cantidad de simulaciones, así que le voy a poner acá abajo del t crítico, pónganle ns, si es que no venían de acá arriba, ¿no? Acá arriba sí estaba el ns. Bueno, por algún lado estaba, ¿sí? Bueno, al principio, la primera simulación que hicimos tenía el ns, así que la voy a poner acá, de vuelta, para que quede, si arrancan de acá, ns igual a 2000, vamos a poner 2000 simulaciones como antes. Entonces, ahora sí, corremos las 2000 iteraciones del bucle, esperamos que termine, me cebo un mate mientras, no, terminó, es bastante rápido mi nueva compu. Bueno, entonces vemos la cobertura primero, ¿sí? Este elemento incluye, acá guardamos verdaderos y falsos, 2000 verdaderos y falsos, según lo que incluye o no incluye el intervalo de confianza al verdadero valor de beta 1, que es 1. Entonces, si quieren, pueden correr el incluye este, van a ver que van a tener un montón de verdaderos y falsos, ¿sí? Un montón. Y acá le hacen el sum para que les sume. Acuérdense que los verdaderos son unos y los falsos son 0, o sea que acá suma la cantidad de unos con el sum. Decir, en la cantidad de unos, es decir, la cantidad de veces que los intervalos incluyen al 1, y lo dividen por la cantidad total de muestras, o la cantidad total de intervalos, 2000, ¿sí? Fíjense que si hacen el sum nomás, si ejecutan eso que pinté nomás, sum incluye, les da 1911. De las 2000 iteraciones, 1911 de los intervalos, perdón, incluye al 1, ¿no? Al valor de beta 1 verdadero. Bueno, la cobertura va a ser ese, ¿no? Bueno, perdón, y la cobertura sería dividir ese 1911 por 2000, como dijimos antes, te da el 95.55. Ven que es una aproximación muy buena de 95%. ¿Está? Y lo mismo pueden, si hacen el sum de las veces que da significativo, fíjense que son las veces que aciertan, que dicen el beta 1 es distinto de 0, o sea, rechazan la nula, es significativa la X, ¿no? Entonces, eso sería la potencia, ¿sí? La hipótesis nula, fíjense que la hipótesis nula no se cumple, o sea, que estamos en el mundo de que no se cumple la hipótesis nula, que lo que existe es la frecuencia de rechazo, sería la potencia, ¿sí? Del test. Y la potencia, de vuelta, es la cantidad de veces que me dio significativo distinto de 0 sobre el total de muestras, 95-65, ¿sí? Son cosas distintas, ¿no? La cobertura es una cosa, la cobertura teórica que me tiene que dar 95%, en cambio la potencia puede variar. La potencia puede variar, ya tienen asignada una tarea en el video pasado de hacer que varíe esta potencia al cambiar el proceso generador de datos. ¿Sí? O sea, bueno, eso no viene al caso ahora, ya lo tienen que hacer de tarea en el otro ejercicio, en la tarea previa. Bueno, entonces esto es con respecto al intervalo de confianza, ¿sí? Ahora vamos a seguir con lo que son los p-valores que ya les comenté un poquito en el video anterior, cómo se interpretan, ¿sí? Más o menos hablamos, hay muchas formas de verlo, pero esta está buena. Se podrían preguntar, ¿no? ¿Cuál es el menor nivel de significancia, alfa, digamos, al cual la hipótesis nula, ¿sí? que sería, por ejemplo, beta j igual a 0, sería rechazada? ¿Cuál es el menor nivel de significancia a la cual H0 sería rechazada? ¿Sí? Bueno, eso lo pueden hacer
es bastante intuitivo porque pueden calcular el estadístico t, o sea, no definen a priori el alfa, ¿no? Sino que calculan el estadístico t con la muestra. Hacen el beta estimado, su error estándar, dividen, tienen estadístico t. Y luego miramos, lo íbamos a hacer gráficamente. Tenemos un estadístico t que es igual a 2,5, ¿sí? 2,5. Entonces vamos a la distribución t-student, supongamos que esta, y me paro en el 2,5. Acá está el 0 en el medio, y busco el 2,5, ¿sí? Busco el 2,5. Una vez que encuentro el 2,5, supongamos que es el valor C que está ahí, que ese valor C es justo 2, ahí da 2,5. Entonces, el área que está a la derecha de ese valor C, que es justamente la que está en rojo, esa va a ser la probabilidad de que en muestras repetidas obtenga yo un valor de 2,5 o mayor, ¿sí? Si se cumpliese la hipótesis nula, ¿se entiende? Los p-valores los p-valores estamos volviendo a lo que es test de hipótesis, ¿no? Test de hipótesis. O sea, recuerden eso. Los test de hipótesis, entonces, el p-valor evita tener que definir a priori un alfa y con el alfa un valor crítico, un t crítico como el valor c y menos c que está acá en el gráfico, ¿no? Evita hacer eso. ¿Por qué? Porque eso queda fijo, nosotros lo que veíamos después es si el estadístico t que obteníamos está por arriba o por debajo de c, en valor absoluto, ¿no? La regla de rechazo. Pero qué sé yo, podría ser que justo esté muy arriba de C o muy cerca de C y yo sigo rechazando. O sea que me da igual que sea casi igual a C pero que está a la derecha, digo rechazo la nula, o que sea muy distinto de C. Es más, podría salirme de la curva, estar por acá, un nivel de 5, 6, 7 del estadístico T, ya saldría fuera de este gráfico, estaría por acá. ¿Sí? Ya que el estadístico C acá sería cerca de 2, o sea que 5 estaría por acá. O sea que claramente no es lo mismo sacar 2,2 y rechazar la nula, ahí cerquita del T crítico que sería 2,1 por ejemplo, que obtener un estadístico T de igual a 10 o 5 o 20, que estoy totalmente fuera de la... o sea, eso es mucho más evidencia en contra de la nula que simplemente decir rechazo al 95%, ¿se entiende? Los dos escenarios puedo decir rechazo al 95%, con un estadístico T calculado de 2,3 o 2,4 o con un estadístico T de 10. Pero claramente no es lo mismo. El estadístico T de 10 presenta más evidencia en contra. Y eso es lo bueno del p-valor, porque el p-valor te dice, bueno, te di un estadístico T de 10, estás acá fuera de la curva, ¿qué probabilidad hay que te haya dado algo más grande? Cero. Cero. Entonces, cuando ustedes ven un p-valor igual a 0.0000, ¿sí? Bueno, eso quiere decir que salió un estadístico absolutamente fuera de la distribución que se espera bajo la nula. O sea que la nula es malísima. O sea, si la rechazan, tienen probabilidad cero de equivocarse, ¿se entiende? Eso es lo que discutimos el video pasado. Yo les decía, el p-valor resumen la probabilidad de equivocarse, la probabilidad de rechazar la nula siendo verdadera. Un estadístico T de 10 o de 8 o de 7 muy grande, tenés probabilidad cero de equivocarte. No es lo mismo haber sacado un estadístico T de 2,3, ¿sí? Que tenés un p-valor de 0,04, una cosa así. Y 0,04 es chiquito, pero tenés 4% de probabilidad de equivocarte, ¿no? Porque acá hay una colita de posibles muestras que hubiesen generado ese estadístico T, aun cuando la hipótesis nula es cierta, ¿sí? De que el beta J es cero. Tenías posibilidad de equivocarte. Ahora, cuando te da enorme el estadístico T, listo. P-valor 0.0000, listo. Probabilidad de equivocarme cero. O sea que, digamos, una vez que está esto, ya está. ¿Para qué estar preocupándonos del nivel de confianza 95, 99, 90? O sea, ya es irrelevante hacer los test clásicos. Sencillamente vemos que no salió en el estadístico y eso ya es el nivel de confianza mínimo, ¿sí? Menor nivel de confianza que yo le puedo pedir rechazando la hipótesis nula, ¿sí? Entonces, de vuelta, nos paramos obtenemos el estadístico T, nos paramos en la distribución T y decimos, ¿qué probabilidad hay que salga más que eso? Integramos de ese valor debajo de la curva hacia la derecha.
y multiplicamos por 2, pues acuérdense que es ambas colas, ¿sí? Si es un test bilateral, ¿sí? Si es un test bilateral, son ambas colas. Si es unilateral, solamente integran para la derecha esto, y listo. ¿Sí? Eso es lo que hace el stata. El stata agarra el estadístico T que le sale, lo pone bajo el de la T-student, integra para la derecha la densidad que hay debajo de la curva y multiplica por 2. Ese p-valor que les tira el stata, porque es de un test bilateral, de significatividad individual, ¿sí? Ni más ni menos. Bueno, acá lo tienen, siguiendo con la diapositiva del p-valor, acá lo tienen explicado esto que estuvimos diciendo, ¿no? Así calculamos entonces primero el estadístico T, luego miramos debajo de la curva T en qué percentil de la distribución T correspondiente se encuentra, ¿sí? Para ver el percentil, o sea, básicamente lo mismo que decir integramos a la derecha, acá integramos a la izquierda, ¿no? Es 1 menos alfa, podríamos integrar toda a la izquierda y hacer 1 menos, o sea, eso nos da todo este número, ¿sí? Pero en realidad el p-valor es igual al alfa mínimo este, ¿no? Entonces, esa integral acumulada nos va a dar 1 menos alfa mínimo sobre 2, pero el p-valor, como le dice acá, es alfa mínimo. Si ven que dice acá alfa mínimo sobre 2, ¿está? O sea, lo que está diciendo acá es que ustedes vienen acá, separan acá con el estadístico T que les sale, supónganse que justo les da el valor C acá, integran para atrás todo esto. Y eso es igual a 1 menos alfa dividido 2, ¿sí? Eso es lo que le está diciendo acá. 1 menos el alfa, en este caso mínimo porque es el p-valor, dividido 2. ¿Tá? Por eso tienen que multiplicar por 2 para obtener el p-valor, que sería el alfa mínimo que pueden pedir. ¿Sí? Entonces, integran para allá y ese 1 menos, eso que sería 1 menos lo que les queda acá, o sea, más fácil es integro para allá, ¿no? Y ese es alfa sobre 2 y multiplico por 2. Pero bueno, acá está explicado al revés, ¿no? Buscan el percentil que acumula esta probabilidad, ¿sí? Y este alfa min, ¿sí? Es el p-valor. Es la mínima probabilidad de cometer el error de tipo 1 a la cual H0 sería rechazada. ¿Se entienden? Mínima probabilidad de cometer error de tipo 1 a la cual H0 sería rechazada. O sea, la rechazan con lo justo. ¿Tá? Es como ir acá y decir, bueno, me salió un estadístico T igual a 4. Está por acá. Entonces, es como decir, bueno, vamos a poner la zona de rechazo justo en 4, para que vos digas, bueno, justo me salió el T para que yo rechace, ¿no? Entonces, ¿a qué equivale, a qué significancia equivale poner la zona de rechazo en 4? Y al área que te queda acá a la derecha, multiplicada por 2. ¿Sí? Sería la significancia mínima, digamos, que le puedo pedir para rechazar la hipótesis nula. Bueno, pero lo importante es eso, que sepan que el p-valor cuantifica la probabilidad de cometer error de tipo 1, ¿sí? Si es chiquito, entonces el error ese es mínimo, o sea que rechazo la nula tranquilo. Bueno, entonces veamos ahora lo que son las restricciones de exclusión. Una cosa es hacer una prueba de hipótesis sobre un parámetro individual, un beta J individual, y otra cosa es hacer sobre un grupo de beta J, ¿sí? Y este sería un ejemplo de hipótesis múltiples. Entonces, acá en esta hipótesis incluimos por lo menos dos betas. Pueden ser 2, 3, 4, 5, mientras sea un subconjunto de los betas que yo estimo, ¿sí? Y la hipótesis alternativa es que esto no es verdad, o sea que cualquiera de estas restricciones igual a 0, cualquiera de estos betas que sea distinto de 0, ya con eso ya rechazamos la nula, ¿sí? Entonces, como dice acá, no alcanza con mirar los estadísticos T en forma separada, ¿sí? Porque lo que queremos saber es si los Q parámetros, el grupo, la cantidad de parámetros que se testean en simultáneo es Q, ¿sí? Queremos saber si todos los Q parámetros, fíjense, esta notación la explica Bullrich, pero es una notación, simplemente no es importante, son conjuntamente significativos a un nivel de confianza dado.
Es decir, no alcanza con ver si cada uno de los betas es distinto de cero con su estadístico T, con la prueba de hipótesis que vimos recién, anteriormente, sino que hay que ver si conjuntamente son significativos, que puede dar distinta el TED, ¿sí? Acá les dice, puede pasar que ninguno sea significativo individualmente, al 95%, por ejemplo, pero sí lo sean conjuntamente, ¿sí? En conjunto. Es decir, que tranquilamente, si ustedes estiman 2 o 3 betas, ¿sí? Que son no significativas estadísticamente al 95%, pero luego hacen un test de las 3 en conjunto, puede que sí sean significativas al 95%, ¿sí? Bueno, eso es básicamente la importancia del estadístico F. Y es importante porque hay veces que los estadísticos T están influidos por la correlación entre variables. Acuérdense una cosa, les voy a mostrar, vamos a ver una diapositiva del repaso de la parte 2. Vamos a ver la formulita de la varianza. Fíjense la formulita de la varianza de MCO. Depende del R cuadrado, ¿sí? Acá. El R cuadrado, que es la correlación entre la XJ y las demás X. O sea, cuando hay mucha correlación entre las X, pierdo eficiencia. Y esto me afecta la varianza y el error estándar del estimador en una prueba T, una prueba de hipótesis individual. Entonces, en situaciones donde eso ocurre, es muy útil, o sea, puede pasar que perdamos significatividad porque el error estándar es muy grande, esta varianza es muy grande y el error estándar consecuente es muy grande, por lo tanto el estadístico, ya saben que en ese caso el estadístico T va a ser grande, perdón, va a ser chico, si el error estándar es muy grande, se achica el T y eso me quita significatividad, o sea, me da que no puedo rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Entonces, sí puede pasar. Bueno, volviendo a cómo es el estadístico F, entonces, en definitiva, porque acuérdense, siempre cuando tengo una hipótesis nula, tengo que construir un estadístico de prueba que la incluya, ¿sí? Que yo construya bajo esa hipótesis y entonces saber cómo se distribuye en muestras repetidas ese estadístico de prueba. Entonces, yo sabiendo eso, puedo hacer prueba de hipótesis o en otro caso intervalo de confianza. En este caso, una prueba de hipótesis, ¿sí? Entonces, resulta que si pues yo puedo estimar un modelo que le llamo restringido y otro que le llamo irrestricto. O sea, piensen en algo, piensen en que el modelo completo con todas las X incluiría a los betas estos, ¿sí? Pero yo podría estimar otro modelo que los excluya, es decir, que no las tomo en cuenta a las variables estas, de las variables que tienen estos coeficientes, como variables explicativas, las excluyo del modelo. Entonces, ese va a ser mi modelo restringido. Entonces voy a tener dos modelos estimados, a uno le voy a llamar modelo restringido y el otro irrestricto, ¿sí? Entonces, intuitivamente les dice lo que queremos saber es si lo que cambia la suma de residuos al cuadrado en el modelo, o sea, de pasar del modelo restringido al modelo irrestricto, o sea, agregando las variables que estoy testeando, es suficientemente grande el cambio. O sea, básicamente quiero saber si incluir esas variables o excluirlas me cambia mucho el poder explicativo del modelo, ¿sí? El poder explicativo. Si, obviamente, si al quitar ese grupo de variables me cambia mucho el poder explicativo, o sea, significativamente en términos estadísticos, yo concluyo que las X son significativas, las dejo, ¿sí? Ahora, si quitarlas no me cambia mucho el poder explicativo, entonces las puedo quitar del modelo. Y acuérdense que la suma de residuos al cuadrado es un estimador o un indicador de la parte que no explico en el modelo, ¿sí? Es la suma de los residuos, o sea, la parte que no sistemática del modelo. O sea que es la inversa del poder explicativo del modelo, ¿sí? Entonces, básicamente comparando la suma de residuos de ambos modelos, el restringido sobre el irrestricto se pone así porque acuérdense que
la suma de residuos del restringido va a ser más grande, siempre. Igual o más grande, o sea, como mucho van a ser iguales, o sea, va a ser cero esto. Pero normalmente esta va a ser más grande porque algo, aunque sea mínimo, aporta al poder explicativo ese conjunto de variables. O sea que la suma de residuos del modelo que no incluye las variables tiene mayor parte sin explicar, ¿sí? Mayor parte en el residuo, sin explicar. Entonces siempre va a ser más grande esta suma de residuos en el modelo restringido. O sea que esto es positivo, siempre es positivo. Como muy chico me da 0. Y lo divido sobre el irrestricto, la SRC, el irrestricto, y todo corregido por los grados de libertad. Esto es una cuestión técnica para que esto se distribuya f de Fisher, ¿sí? Si lo construyo así, la teoría de distribución me asegura que esto es f de Fisher, siempre, ¿sí? Esta es una chi cuadrado en el numerador y esta es otra chi cuadrado, que son cuadrados de normales. Bueno, eso es teoría de la distribución, y el ratio me queda una f de Fisher con q grados de libertad en el numerador y n menos k menos 1 grados de libertad en el denominador, ¿sí? Así se le especifica. Igual que la T student, que depende de grados de libertad. Así que bueno, y acá en este caso, la palabra R es de restringido, IRR es no restringido, ¿sí? El subíndice. Entonces, una vez que tengo una muestra, estimo ambos modelos, uno, el restringido bajo la hipótesis nula, y el no restringido sin la hipótesis nula, y armo el estadístico F. ¿Está? O sea que el estadístico F, en este caso, incluiría a la hipótesis nula en cuanto a su efecto explicativo, ¿sí? En cuanto a la pérdida que generaría si yo excluyo estas variables, ¿sí? Bueno, entonces luego le hice para decidir entonces si el aumento de la suma de residuo al cuadrado cuando pasamos de un modelo restringido del irrestricto al restringido es suficientemente grande, ¿sí? Como para rechazar H0, necesitamos conocer la distribución muestral del estadístico F, que ya les dije que es F de Fisher con los grados de libertad Q y n menos K menos 1. ¿Sí? Bueno, esto ya le dijimos. El grafiquito de una F de Fisher sería así. A veces tiene una monturita, como ya vimos anteriormente, hicimos una simulación. En este caso no tiene la monturita, también puede ser así dependiendo de los grados de libertad. Pero básicamente es como la prueba T. ¿Ven? ¿Cuándo yo digo que este cambio va a ser estadísticamente significativo? Cuando yo me aleje de 0, ¿sí? Una cosa importante. Este estadístico se distribuye f de Fisher si bajo, o sea, si se cumple la hipótesis nula. ¿Se entiende? O sea que cumpliéndose la hipótesis nula, es decir, las variables estos betas son 0, sus variables no tienen efecto. Entonces yo voy a construir con muestras repetidas muchos estadísticos f y voy a obtener esta distribución f. Entonces solo cuando obtengo un f lo suficientemente alejado fuera de esta distribución, en esta cola de zona de rechazo o más grande, yo voy a rechazar esta hipótesis, ¿sí? A favor de la alternativa, perdón. Voy a rechazar las nulas. Voy a decir, las variables son significativas conjuntamente. ¿Está? Pero es igual, básicamente entonces, no se preocupen que igual el estadístico F también tiene un p-valor asociado, así que miramos el p-valor y listo, igual que el estadístico T, pero si no se construye igual, elijo un alfa, busco un estadístico, un valor crítico en la F de Fisher, para ese nivel de confianza, hago mi zona de rechazo y veo si el estadístico F con mi muestra cae en la zona de rechazo. Es igual al estadístico T, a la prueba T. Luego acá tienen otra forma, esta quizás sea más intuitiva del estadístico F, pero es lo mismo, en donde acá claramente se nota que usa el R cuadrado. Esta está buena porque muestra, acá realmente veo la bondad del ajuste, ¿no? Entonces veo cuánto yo tengo un R cuadrado del modelo completo y restricto, este tiene que ser siempre más grande que este. Entonces yo veo la pérdida de ajuste en el modelo si yo lo hago restringido, ¿sí? Respecto al irrestricto. Veo esa pérdida en relación a lo que es el irrestricto, ¿sí? 1 menos el irrestricto. Bueno, es simplemente una fórmula equivalente a esta, no vale la pena perder tiempo en eso.
pero para que vean la intuición de que también depende del ajuste del modelo que es el R cuadrado. Y por último, o bueno, anteúltimo, tenemos el caso de la significatividad global, que es la misma hipótesis anterior, nada más que para todos los coeficientes iguales a 0. O sea, es una restricción conjunta de un grupo de variables, pero todas las variables del modelo. Es una prueba global, es decir, si el modelo completo sirve para algo, básicamente, ¿no? Si un modelo completo no pasa este test, bueno, no sirve para nada, o sea, cambien de tema, ¿no? Así que bueno, bueno, la fórmula sería esta, pero bueno, no vamos a perder tiempo en eso. Y por último, acá les dice, ven, que el estadístico F, igual que cualquier otro estadístico, tiene un p-valor asociado que se interpreta de la misma manera, ¿sí? La probabilidad de cometer error de tipo 1, ¿sí? Rechazar siendo verdadera. Al igual que el estadístico T. Entonces, y acá les dice, si solo una restricción de exclusión es testeada, si solo una sola restricción tengo beta j igual a 0, igual que el estadístico, la prueba T, se tendrá que el F, el estadístico F, va a ser igual exactamente al T al cuadrado. ¿Sí? O sea que es el mismo test, como dice acá. Ambos tests serán equivalentes, es lo mismo. O sea, solamente tiene sentido usar F cuando haya más de una variable a testear, ¿sí? Bueno, pasamos rápidamente entonces a ver. Bueno, bueno, sí, el F, lo que quedamos acá, ¿no? Test de restricciones de exclusión. Fijamos semilla. Acá simplemente ver cómo, simulando los datos como antes, ¿sí? Pero agregando una variable más, ven que acá agrego una variable más, además de x1 tengo x2 y x3, ¿sí? Entonces, hago el setSheet, creo 3 variables explicativas y el error normal con media 0 y varianza 3. Hago las 3 para poder hacer un test de exclusión conjunto de varias variables, ¿sí? Corro eso, acá creo i, con los efectos de cada uno, ven, tiene efecto 2, 1, 1. Todas las variables tienen efecto, o sea, todas las variables son relevantes. Pero fíjense lo que hice acá. Generé x3 con una correlación muy alta con x2, 0,7 por x2, ¿se entiende? O sea que x2 y x3 tienen mucha correlación. Entonces, fíjense qué pasa en este caso y qué interesante. Si yo ajusto y contra x1, x2, x3 y hago el summarize del modelo, fíjense que obtengo que x1 tiene efecto 1,64 cuando el verdadero es 2 y es significativo, fíjense su p-valor, su estadístico t es bastante grande, 2,8, y su p-valor es 0,008, es decir, al 99% de confianza yo puedo rechazar la nula de que esto es 0, o sea que esto no es 0. Pero fíjense qué pasa con x1, x2 y x3. 0,88, que no está muy alejado del verdadero valor de 1, ¿sí? El verdadero. Y 1,11, que tampoco está alejado del verdadero valor del beta 3, el efecto x3. Las dos estimaciones no son malas. Sin embargo, me dio un p-valor muy grande, bastante grande, 0,2 y 0,14. O sea que no son significativas al 90%. Acá para ser significativa por lo menos al 90% de confianza, tengo que tener un 1. Y acá sería 10. Un 1 y un 4 sería 14% de error. Y acá hay 20% de probabilidad de cometer error de tipo 1, si yo rechazo la nula, a favor de que realmente esto es distinto de 0, ¿sí? O sea que no son significativas, Miren los estadísticos T, 1,3 y 1,5, inferiores a 2, ¿sí? El valor crítico al 95% para una T-student con estos grados de libertad. Bueno, en este caso tienen 26 grados de libertad, pero con 26 grados va a ser un poquito más chico todavía, de 2. El crítico al 95. O sea que esto está mal, digamos. O sea, no mal, sino que están rechazando, perdón, no están rechazando la nula de que esto es, de que estas variables tienen coeficiente 0. Cuando no tienen coeficiente 0, ¿se entiende? Deberían rechazar la nula de que son 0. Eso sí, yo miro los test individuales. ¿Y qué está pasando acá? Me está jugando en contra la multicolinealidad. Fíjense, hagan una correlación con el comando core de x2 y x3. Perdón, es core
Ahí está, con una sola R. Core X2, X3, 0,53, 0,54 casi. Mucha correlación. ¿Y qué pasaba cuando había mucha correlación? Ya vimos. La varianza y el error estándar de cada beta J aumenta, porque este R cuadrado depende de la correlación entre cada X y las otras X. Es grande en este caso, ¿sí? Se hace una regresión, prueben hacer una regresión de X2 contra X3, les va a dar un R cuadrado grande. Hagan la pruebita. Regresen con el comando LM, X con este comando, pero regresen, en vez de Y pongan X2 y pongan después X3. Les va a dar un R cuadrado, un R cuadrado acá, en el summarize, grande. ¿Sí? Por eso, eso les resulta en errores estándar grandes, ¿ven? Este error estándar es grande y este error estándar es grande en relación a la estimación, entonces le da un estadístico T pequeño y no pueden rechazar de que esto sea cero, la nula, ¿está? Pero fíjense qué pasa si hacen el test F, el test conjunto. Siempre que les pase eso, cuando tengan variables muy correlacionadas y a la vez tengan p-valores que son grandes, pero no escandalosamente grandes, o sea, de 0,3 para abajo, digamos, más o menos, 0,20, 0,25, ahí desconfíen y hagan un test F, ¿sí? Un test F conjunto de las variables que están correlacionadas, aunque sean individualmente no significativas, porque pueden ser significativas en conjunto, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa acá? Es un ejemplo simulado a propósito para que vean eso, pero pasa mucho. Si hago, primero obtenemos, le dice el R cuadrado del modelo irrestricto. Voy a aplicar la formulita del R cuadrado, esta. ¿Sí? R cuadrado irrestricto menos R cuadrado restringido sobre 1 menos R cuadrado irrestricto. Entonces, fíjense que eso, el R cuadrado lo puedo sacar del summary del objeto fit. Ven que acá tienen R.square, ¿sí? R cuadrado. O sea que el elemento ya existe, está guardado en el objeto fit dentro del summary de fit. Con el comando names ustedes ven el nombre del objeto que guarda cada cosa. Coefficients, terms, ¿sí? Sigma sería el sigma cuadrado, bueno. Entonces, acá en el objeto R del modelo irrestricto, IRR, yo guardo ahí el R square, el R cuadrado, que está en ese summary del modelo fit. El modelo fit era el modelo ajustado que yo guardé en el objeto fit, ¿no? Entonces guardo ahí el R cuadrado, que si lo pintan y lo corren es 0,39, lo que me había dado acá en la salida, ¿no? 0,3934. Luego calculo entonces perdón, y me falta lo mismo, pero del modelo restringido. Fíjense que el modelo restringido implica que X2 y X3 tienen efecto 0. Es decir, que solamente me queda en el modelo X1. Las otras las excluyo del modelo, porque eran no significativas, ¿se acuerdan? Estas dos. Individualmente no son significativas. Entonces, por las dudas, pruebo quitar las dos y comparar contra el modelo completo. Entonces, hago de vuelta, acá, el modelo contra X1 y guardo el R cuadrado del modelo restringido. ¿Está? ¿Qué es? Vamos a curiosear. 0,19. O sea, miren todo lo que perdí de 0,39 a 0,19. 20 puntos de R cuadrado perdí. ¿Sí? Mucho. Y eso es lo bueno del test F. No se deja influenciar por la multicolinealidad, que se llama cuando dos variables X están muy relacionadas. Y acá está la formulita del F, ¿no? La resta de los R cuadrados sobre 2 grados de libertad, o sea, dos restricciones. Estoy testeando dos coeficientes. ¿Ven? ¿Se acuerdan Q acá? La cantidad de restricciones o coeficientes que yo testeo. Dividido 1 menos el irrestricto y los grados de libertad que también los saco, ven, del fit. El fit tiene adentro también guardados los grados de libertad. Podría haberlos puesto. Acá en este caso son el tamaño muestral 30 menos 4 parámetros, 26 grados de libertad. De hecho, acá la salida de la regresión me dice 26 degrees of freedom, ¿sí? Podría haber puesto 26 acá y listo. Pero bueno, ahí ya queda cómo extraer los grados de libertad de un modelo. Y les da un estadístico de 4,33. 4,33, ¿sí?
Eso tiene que comparar contra un F crítico, un valor crítico de la F para el 95 grados de libertad, por ejemplo, que lo obtienen con este comando que les da el cuantil de la distribución F de Fisher para el nivel de confianza que quieran ser el 95, con 2 grados de libertad en el numerador, con 2, perdón, sí, 2 grados de libertad, y lo mismo que tenía acá arriba, ¿no? Fit, division free en el numerador, o sea, los 26 grados de libertad. Fíjense si les dan eso, les queda un F crítico de 3,36. O sea que el 4,33 que estimaron supera el crítico al 95% de confianza. Es decir, que rechazan la hipótesis nula de que las X1, X2 y X3 tienen efecto cero. ¿Sí? Como el F es mayor, entonces se rechaza la nula. Quiere decir que X2 y X3 son conjuntamente significativas. ¿Sí? Conjuntamente significativas. Ven cómo contradicen lo que son los test individuales de cada una. El test conjunto sí les da una significatividad importante. Y como ejemplo, también les puse acá cómo obtener el p-valor. El p-valor de esta prueba F lo pueden hacer con la formulita de 1 menos la probabilidad debajo de la F de Fisher hacia la izquierda. ¿Sí? Es como, acuérdense, el p-valor es, ustedes obtienen el estadístico F, tienen que integrar a la derecha, ¿está bien? Pero como el R ya trae una función que integra hacia la izquierda del valor este que les ponen acá, debajo de la F de Fisher, integra el área hacia la izquierda, entonces pueden poner 1 menos ese integral para que les dé el área hacia la derecha. Acuérdense que el área total es 1. Entonces hacen 1 menos la integral hacia la izquierda y les da el p-valor. No hace falta multiplicar por 2 acá porque la F de Fisher no es bilateral, es unilateral. ¿Sí? La F de Fisher tiene una sola cola, una sola zona de rechazo. Ya no tenemos alternativas bilaterales. Entonces obtengo el p-valor y me da 0,023, ¿ven? O sea que hasta un 97% de confianza, 97,6% de confianza puedo pedir. O sea, tengo una probabilidad de equivocarme, de rechazar la nula y equivocarme de 2,37. Bueno, y acá de vuelta les pone la correlación que vimos antes, ¿no? Acá está el final y les comenta que esto sucede porque la correlación es alta entre X2 y X3. Bueno, se me va a hacer un poco largo el video quizás, pero quiero mostrarles, por último, cómo hacer estos test en Stata. Entonces, en el 03 repaso inferencia estadística, el do file Stata. Vamos a hacer rápidamente, cargamos los datos de autos, hacemos la regresión, ¿ven? Que hicimos ya antes de autos, de precio de los autos contra antigüedad, kilometraje, baúl, diésel. Y acá tienen, lo que está escrito acá es lo que pasa acá. ¿Ven? El ajuste tiene una significatividad global, la significatividad global, o sea, el ajuste global, de F igual a 0 a 66,14. La significatividad global que vimos acá, significatividad global, diapositiva 25, de todo el modelo, todos los betas, te la tira el Stata acá arriba, el estadístico de prueba, 66,14, altísimo, ¿sí? Muy alto. Entonces, y acá abajo te da el p-valor ya, 0.0000. Esto es lo que le decía. Este 66 se salió afuera de la distribución F de Fisher correspondiente. Si está, qué sé yo, por acá, muchísimo a la derecha. ¿Sí? O sea que es su p-valor, su integral hacia la derecha debajo del área, es 0. O sea que claramente rechazo la nula de que todos estos coeficientes son 0. ¿Sí? Lo cual es obvio porque acá ya algunos me salen significativos individualmente, estos dos sobre todo. ¿Ven? Otra conclusión es que antigüedad y kilometraje son muy significativas. 0.000 probabilidad de cometer error de tipo 1, si yo la rechazo a la nula, ¿sí? De que son 0. ¿Está? Que es lo que les explico acá. También la ordenada del origen me da un p-valor de 0, ¿sí? Acá abajo. Acá les comenta que la ordenada al origen suele ser poco relevante. ¿Por qué? Porque no tiene mucha interpretación, porque para que tenga interpretaciones sería como el valor de precio, el precio cuando todas las variables X son igual a 0. Piénsenlo, tengo que poner todas las variables igual a 0. Baúl y diésel igual a 0 puede ser, porque hay autos sin baúl y que no sean diésel.
pero autos con antigüedad cero no hay, porque son todos usados. Y sin kilometraje tampoco, o sea que no tiene sentido la constante, es solamente un parámetro para mejor ajustar el modelo, nada más. Y es significativo, o sea que hay que dejarlo. No se puede pensar en quitarlo, aunque nunca conviene quitarlo, siempre aunque sea no significativo conviene dejarlo, no hay problema, si ayuda al ajuste, ¿no? Puede que no, si es no significativo, que no influya mucho, pero no hay problema, dejarlo o ponerlo en ese caso. Y por último, las variables Baúl y Diesel no son significativas ni siquiera el 90% de confianza. Fíjense los p-valores que tienen. Si ya habíamos comentado esto, la probabilidad de equivocarme, de decir que esto no es cero y que esto no es cero, o sea, rechazar la nula, tiene altísima probabilidad de equivocarme, ¿no? O sea, que lo más seguro es que esto sea cero, esto sea cero. O sea, digamos, la conclusión adecuada, ¿no? No tengo evidencia para rechazar eso, esa hipótesis. Bueno, y para terminar les quiero mostrar unas cositas. Vamos a testear la exclusión conjunta de Baúl y Diesel. Pongámosle, acá no tiene mucho sentido porque Baúl y Diesel no están muy correlacionadas, ¿sí? Si no están muy correlacionadas, 0.05, no van a sufrir de multicolinealidad, lo que pasaba en la simulación de R esta que le mostré, con X2 y X3. O sea que, por más que haga el test conjunto, digo, van a seguir siendo no significativas, porque encima miren los p-valores que tienen, son enormes, ¿sí? Así que solamente es para mostrarle cómo se hace el test conjunto, el test F, para una restricción de exclusión de dos variables. Podrían ser tres, las cuatro ya no, porque ya sería un test global, ya está hecho, ¿sí? O sea que para esas dos, con el comando test se hace eso. Con el test F de exclusión de un conjunto de variables, en este caso dos, se hace con el test, con el comando test. Ven que acá les dice, hipótesis 1, Baúl igual a 0, hipótesis 2, Diesel igual a 0, ¿sí? Estadístico F, 0,26, muy chiquito, ¿sí? Claramente es compatible con esta distribución bajo la nula, así que no puedo rechazar la hipótesis nula. Entonces, por eso el p-valor es altísimo, ¿sí? ¿Por qué el p-valor es alto? Porque, claro, el estadístico 0,26 está cayendo por acá, por acá. Entonces, ustedes por acá, digamos, es muy cercano a 0, 0,26. Entonces, integran el área a la derecha y es muy cercano a 1, 0,70 y pico, ¿no? 0,77, casi 0,80, ¿está? ¿Ven la intuición de eso? Bien. Y, por último, si quieren cambiarle bueno, también mostrarles los intervalos de confianza que tienen acá, ¿no? Para cada coeficiente tiene un intervalo de confianza. ¿Para qué es bueno este intervalo de confianza? Es bueno porque, qué sé yo, por más que sea significativa la variable, ustedes pueden encontrar, está bueno evaluar la significatividad económica. Es decir, este efecto es 76.000 pesos por cada kilómetro de antigüedad. Pero ese 76.000 pesos se mueve entre 59.000 y 93.000. Acá está al revés porque es negativo, ¿no? Inferior y superior. Pero en términos absolutos sería al revés. Entre 59.000 pesos por cada kilómetro menos, digamos, que tenga el auto, vale más. Sería al revés, ¿no? Acá por cada kilómetro más vale menos. Pero es lo mismo. Y 60 y 93. Esto está bueno porque si por ejemplo, el límite inferior o superior está, el inferior sobre todo, está muy cerca de cero, si estuviese muy cerca de cero, por más que es distinto de cero, yo puedo decir, che, pero está muy cerca de cero, ¿sí? O sea, no me sirve, digamos. ¿Se entiende? Económicamente, o sea, o lo voy a tomar con pinzas. Por eso está bueno el nivel de confianza. Después vamos a trabajar más sobre eso, pero para eso es útil el nivel de confianza, más allá de que la prueba me dio significativa la variable, ¿no? Está bueno evaluar la significatividad económica del estimador puntual, si este número que me da acá es económicamente grande, en términos económicos, y su variabilidad en el intervalo, sus límites, sí. Un límite inferior por ahí es muy chiquito, me parece que no es económicamente relevante. Por eso es bueno los intervalos. Y si yo quiero cambiarle el nivel de confianza del intervalo, fíjense que acá es del 95%, tengo que hacer la misma regresión que antes, pero poniendo la opción después de la coma, level, y entre paréntesis, 99. Eso me da un intervalo de confianza del 99% para cada coeficiente. Obviamente un intervalo más amplio, menos 53.000 y 99.000, ¿sí? Es más amplio que este que estaba acá arriba, 59 y 93. Bueno,
Y por último, antes de esto que dejo acá abajo es para otro tema. Por último, bueno, el modelo que quedaría si ustedes quieren tener un modelo para hacer pronósticos, por ejemplo, lo ideal sería excluir las variables baúl y diésel, ¿sí? Para evaluar precios de nuevos autos según su antigüedad y kilometraje, autos nuevos que quieren evaluar si están bien valuados o no, o qué precio le podrían poner, tendrían que estimar este modelo, ¿sí? Este modelo solo con antigüedad y kilometraje, quitando las variables no significativas, ¿sí? Bueno, lo dejamos acá y seguimos en el próximo, quizá el próximo video sea el último o anteúltimo del repaso.